Ya se acabó el imperio de Maximiliano. Ya don Benito lo mandó fusilar. Ya volvieron a perder los conservadores una vez más. Volvieron a ganar los liberales. Fíjense ya cuántas veces han ganado los liberales una enfrentación contra los conservadores. Los conservadores intentaron que viniera un gobierno extranjero. Bueno, no lo intentaron, vino un gobierno extranjero, intentaron que funcionara, pero este gobierno extranjero acabó siendo más liberal que contra el que estaban peleando aquí. Estados Unidos terminó su guerra de secesión, intervienen para defender, bueno, no defender a México, sino para sacar a los franceses de aquí. Ya se terminó esa etapa, fíjense cómo ya pasó la independencia, ya pasó la guerra contra Estados Unidos, ya pasó ese intento de invasión de España, la primera intervención francesa, acuérdense que es la guerra de los pasteles, ya pasó la segunda, ya no va a haber otra, por lo pronto, quién sabe después, pero nada más hay dos imperios mexicanos. Acabamos de ver el segundo imperio mexicano, que es el de Maximiliano y Carlota. El primero, acuérdense, fue el de Agustín de Iturbide. Nada más México independizándose, nace como un imperio, ¿no? El segundo es el que acabamos de ver, se terminó. Y llegamos aquí a este tema que se llama la restauración de la República. También se le conoce como República Restaurada. Ahí se le conoce a esta etapa que ahorita vamos a estar viendo. Restauración de la República o República Restaurada, los gobiernos de Benito Juárez y de Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada. Por eso aquí dice, una vez más, para variar, para no, para no, que no haya nada diferente, el bando liberal obtuvo el triunfo tras la caída de Maximiliano. Y luego bien, aquí va a haber una etapa de 10 años. Entre 1867 y 1877 se van a prolongar los últimos gobiernos liberales, el de Benito Juárez. Vean los años, ¿eh? Entre 1867 a 1872, que es cuando va a fallecer. Y luego el de Lerdo de Tejada, que es entre ese mismo año, 72, a el 76. Acuérdense que estos son periodos de 4 años. A esta etapa de relativa estabilidad, no tanto económica, pero sí social. Ya el país apacigua un poquito. Los conservadores siguen enojados, pero ya no tanto porque dicen, oye, pues lo que ahorita mencionaban, ¿no? Le pedimos ayuda a un gobierno extranjero y acabó peor. No, hombre, mejor así nos quedamos. Y esta etapa se le conoce como también la República Restaurada. ¿Y qué es lo que define esta República Restaurada? Vamos a verlo rapidito. El bando liberal va a recuperar el poder político. No lo tenían porque lo tenía Maximiliano y lo tenían estos conservadores con esta monarquía, con este imperio, ¿no? Entonces, el poder político estaba ahí. Acabado ese problema, fusilado Maximiliano, en los liberales de Benito Juárez son los que van a recuperar el poder político. Se refrenda el proyecto liberal. ¿Qué significa refrendar? Como que se renueva. No tanto renovar, sino que se ratifica, se vuelve a poner en práctica porque parece que no estaban. Este proyecto liberal, bueno, sí, Maximiliano era muy liberal, pero él tenía ideas imperialistas y aquí se va a refrendar este proyecto liberal, el que ya se venían desde la Constitución del 57, que ya venían desarrollando el Estado laico, la República Federalista y con base en las leyes de reforma y la Constitución del 57. Ese era el proyecto liberal. Los últimos gobiernos liberales, ¿por qué dice últimos? Porque ahorita vamos a ver qué va a pasar. Benito Juárez y Lerdo de Tejada buscan pacificar la relación entre el poder ejecutivo, que es el presidente, los gobiernos estatales, que son como los gobernadores caciques, y los militares. También se inició la modernización de México a partir de nuevas instituciones educativas con base al modelo positivista. ¿Se acuerdan que les había comentado en Historia Universal que el positivismo era esta corriente filosófica en la que se aprendía usando estas ciencias experimentales? ¿Se acuerdan? Vamos a aprender pero con ciencia. Porque esto es importante, porque acuérdense que antes de estas leyes de reforma, antes del Estado laico, la iglesia era la que educaba. Y la iglesia no es que educara mal, pero educaba mediante preceptos eclesiásticos y religiosos.
no, no necesariamente científicos. Por eso esta se le llama eh, modelo positivista, ¿no? Ese acuérdense que en Francia lo desarrolla este señor Auguste Comte, y aquí a México lo va a traer un señor, que ahorita vamos a ver quién es, pero es el mismo que funda la Escuela Nacional Preparatoria, es el mismo, la Escuela Superior de Ingeniería también. Se van a iniciar nuevas fricciones políticas por las prácticas de reeleccionistas de Benito Juárez y Lerdo de Tejada. ¿Quién va a ser este que va a crear? ¿Qué significa fricciones políticas? Como adversidades, como que va a haber gente que no va a estar muy contenta porque Benito Juárez se va a reelegir. Y luego Sebastián Lerdo de Tejada también se va a reelegir. ¿Quién no va a estar contento con esto? Aquí dice, con apego al principio de la no reelección de la Constitución, el general Porfirio Díaz, sí, ese mismo que sacó a los franceses de ahí de la capital, el mismo que había ganado también parte ahí en la batalla de Puebla, el mismo que había estado en el desembarco de... No, iba a decir de Isidro Barras, no es cierto, él no estuvo allí, ese fue Santana. Don Porfirio también estuvo, si no me equivoco, no, es que estoy confundiéndolo con Santana. Santana estuvo en la Guerra de los Pasteles y en el desembarco de Tampico de Isidro Barradas. Don Porfirio va a estar en varias batallas como pues de hecho, en la batalla contra Estados Unidos, él estuvo allí, no era todavía un general, ni era así como que muy, muy conocido, pero ahí andaba. Y luego también estuvo en la Guerra de Reforma. Allí estuvo, no, en la Guerra de Reforma y estuvo en la intervención francesa. Con Porfirio ya era un general conocido, era muy popular porque ya había peleado varias veces y había salvado a México, así como alguna vez lo hiciera Santana. Y don Porfirio es el que no le va a gustar que esta gente se reelija. Un chiste, si lo vemos hoy, porque don Porfirio, don me reelijo 1000 veces, pues es el que va a acabar siendo el presidente que más veces se va a reelegir. Como que le va a gustar mucho. Eso le pasa a todos los líderes, ¿eh? Eso le pasa a todos a través de la historia, sigue pasando. Siempre el bando opositor está quejándose de todo lo que no le gusta y llegando al poder, se hacen peores que lo que estaban. Sucede ahorita, sucede hoy y va a seguir pasando. Vamos a ver rapidito qué fue esto del gobierno de Benito Juárez, que ya vimos que fue del 67 al 72. Tras haber promovido este juicio y ejecución de Maximiliano, que ya vimos que Maximiliano pidió el indulto, pero no se lo quisieron dar, Benito Juárez va a asumir, bueno, aquí dice reasumió, pero no, reasumió el control político y militar del país frente a la República restaurada, que ya vimos que así se llama este periodo. Entonces va a expedir una nueva ley de instrucción pública y nombró al doctor Gavino Barreda. Este es el que les decía ahorita, que es el que va a traer el modelo positivista y va a fundar la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Él como ministro de Educación, apunten este nombre, ¿eh? Gavino Barreda. Él, como vimos arriba, fundó la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Superior de Ingeniería y es el que trae este modelo de Europa positivista, modelo de educación científica positivista, ¿no? Ya no queremos que la iglesia enseñe, no, que la iglesia dé catecismo, está bien, pero que lo haga ya en, en, en la iglesia. Aquí en la escuela vamos a aprender ciencia, cosa que antes no se hacía como debía de ser, ¿no? Juárez también va a incorporar la figura jurídica del juicio de amparo para fortalecer la protección de las garantías individuales y realizó modificaciones en las leyes de reforma y la Constitución para modernizar el país en lo político y lo económico. Y también para poder limitar lo mismo que querían desde hace ya tiempo, el poder de la iglesia en asuntos públicos. Acuérdense, no es que a don Benito le cayera mal la iglesia, no es que tuviera nada en contra de ellos, sino que tenían demasiado poder. En México, antes de las leyes de reforma, seguíamos usando leyes medievales prácticamente. ¿Y se acuerdan? Lo vimos en Historia Universal. Las leyes medievales pues le daban un poder casi absoluto a la iglesia. Entonces es como que, a ver, iglesia, ya lo dijo, ya sé que ya lo he dicho muchas veces, pero para que no haya ninguna duda. Tú encárgate de lo tuyo, iglesia. Deja que el Estado se encargue de los asuntos públicos que a ti no te conciernan, ¿no? Desamortizó, ya vimos lo que era desamortizar, y expropió los bienes inmuebles, o sea, las propiedades al clero, y sostuvo la separación Estado-Iglesia. Clero, acuérdense que es la iglesia, ¿eh?
En 1871, lo menciono porque hay gente que de repente ve el clero y dicen, ¿qué es eso? Esa palabra, no la conozco. Clero, de ahí viene clérigo, de ahí viene lo clerical, es la iglesia, lo que tiene que ver con los asuntos de la iglesia es del clero. Benito Juárez decidió ejercer la reelección, lo cual fue impugnado por don me reelijo 80,000 veces Porfirio Díaz mediante el Plan de la Noria. Apunten este, Plan de la Noria. Va a haber dos planes. Uno va a ser de la Noria contra don Benito y el otro va a ser el de Tuxtepec contra Lerdo, pero por orden, este fue primero. Porque don Benito ya había terminado su periodo, él ya había sido como quiera presidente varios años, pero de manera itinerante, acuérdense que él es el que mantiene la soberanía, es el que mantiene los ideales liberales de un lugar a otro, cuando aquí en Ciudad de México estaba el gobierno de Maximiliano. Por eso él tiene que tener un gobierno itinerante. Don Benito termina su periodo de 4 años y dice, es que todavía no termino, yo todavía tengo que hacer muchas cosas y dice, pues me reelijo, cosa que la misma Constitución no lo permitía. Entonces don Porfirio dice, momento, yo he luchado y me he partido la espalda por la Constitución, así que no estoy de acuerdo. Y ojo, don Porfirio y don Benito eran del mismo bando, o sea, eran liberales los dos. Pero a don Porfirio dice, oye, es que por mucho que seamos del mismo bando liberal, esto no está bien. Entonces, mediante este plan de la Noria, va a buscar derrocar a don Benito, pero no va a pasar nada, no, no, pero como quiera, ahí está, apúntenlo, que de repente les van a preguntar, plan de la Noria, plan de Tuxtepec, y tengan claro qué plan fue primero, cuál fue después, cuál fue contra quién, plan de la Noria, contra Benito Juárez, pero ¿por qué? Porque se religió. Juárez permaneció como presidente de la nación hasta el día de su muerte, el 18 de julio de ese mismo año. Por eso no pasó nada con ese tratado, porque pues ya don Benito al fallecer, pues ya no se puede reelegir, ¿no? Pues ya prácticamente está muy difícil. Y va a venir Lerdo de Tejada. Fíjense, mismo año que fallece don Benito, hasta el 76. ¿Qué sucede? Tras el fallecimiento de Benito Juárez, el Congreso designó que entonces el ministro de la Suprema Corte, que fue lo que les dije, él era el que asumía el cargo de presidente. Aquí dice y vicepresidente. No recuerdo, no tengo claro si este puesto iba junto con el otro, pero yo, según he leído en muchos libros, era más que nada por ser ministro de la Suprema Corte. O sea, como que él era automáticamente el vicepresidente. Si no me equivoco, el cargo de vicepresidente como que no existía como tal. Sebastián Lerdo de Tejada va a asumir este mando provisional y decretó una ley de amnistía con el propósito de pacificar el país. Como diciendo, ya hombre, ya no queremos revueltas, ya, don Porfirio, aplácate, apláquense todos, ya vamos a seguir con este plan. Como resultado del proceso electoral celebrado en 1872, Lerdo de Tejada fue nombrado ya como presidente constitucional para el periodo 72-76. Entre las más importantes acciones de este gobierno, a cargo de Lerdo de Tejada, sobresale la inauguración de la línea férrea México-Veracruz. Acuérdense que en esta época no hay carreteras, ¿eh? En esta época, cuando una persona viene aquí a México, tiene que llegar al puerto de Veracruz y tiene que transportarse prácticamente a caballo, pero no hay carreteras. Entonces, poner una línea de ferrocarril, pues obviamente es muy útil, es muy importante. Entonces, esto es, ya sé que ya dije es muy importante, pero sí es algo que en este momento en México no había, ¿eh? No había líneas de tren, entonces es muy importante que desde el puerto más importante lleguemos a la capital, que es la ciudad más importante. También se restableció el Senado de la República, en cumplimiento con un decreto que previamente había emitido Benito Juárez y que se elevó a rango constitucional a las leyes de reforma. Como presidente Lerdo de Tejada, endureció su política anticlerical. ¿Se acuerdan? Clerical del clero, o sea, contra la iglesia. Hizo algo que también ya había hecho Maximiliano, expulsó a varios ministros del clero y algunos extranjeros acusados de haber participado en actos de rebelión contra las leyes de reforma o las autoridades de la República. En pocas palabras, pues esos que estuvieron ahí como que, ¿cómo se llaman? Que estuvieron como que en nuestra contra, estos conservadores, pues órale.
Miren, aquí tenemos Benito Juárez, aquí tenemos a Lerdo de Tejada y aquí está un Don Porfirio pues joven, ¿eh? Un Don Porfirio no es el viejito que uno está acostumbrado a ver en las fotos porque sí, ya va a ser más adelante. Pero aquí ya tenemos un Don Porfirio medio cuarentón, cincuentón, ya anda ahí llegando creo que ya andaba en los 50 años. Pero acuérdense que estamos en los 1870, ¿eh? Y luego, ¿qué pasa? Que Lerdo de Tejada va a hacer lo mismo que Don Benito, también se va a querer reelegir. Y esta reelección de Lerdo de Tejada nuevamente va a motivar a esta oposición política y militar. En 1876, el mismo año que se termina su mandato, el de Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz va a encabezar el plan, que también se le conoce como Revolución de Tuxtepec, contra la reelección lerdista, o sea, de Lerdo de Tejada, ¿no? Él se proclamaba con el lema a favor de la causa antirreeleccionista como precepto constitucional, así como las leyes de reforma y de la Constitución, como diciendo, oigan, ustedes hicieron esta Constitución y ustedes la están pasando por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, como diciendo, yo sí la voy a hacer valer, porque acuérdense que es un militar, ¿eh? Don Porfirio es un militar que ya defendió a la patria varias veces y tiene como que esta idea de que yo soy un justiciero, y yo voy a defender al país de estos mismos que se quieren reelegir y es ilegal, ¿no? Pero terminó por proponer nuevamente la desaparición del Senado y desconocer al vicepresidente José María Iglesias, el mismo de la ley Iglesias, ese mismo. Finalmente, don Porfirio va a tomar la capital del país porque este plan sí va a funcionar. El plan de la Noria que vimos hace rato, el plan de la Noria como que no fue muy... ¿Dónde estaba? Estaba acá arriba, ¿verdad? Estaba acá. El plan de la Noria ya vimos que fue contra don Benito, pero no fue como que tan efectivo este de aquí. No fue efectivo porque pues don Benito iba a fallecer al poco tiempo y pues ya una persona iba a ocupar el cargo de presidente, ya no hay por qué hacerla de bronca. Pero aquí como Lerdo de Tejada hace lo mismo, don Porfirio va a volver a proponer otro plan. Entonces fíjense que son dos planes. Plan de Tuxtepec, plan de la Noria. Los dos los hace don Porfirio, porque este don Porfirio que antes de volverse loco en el poder, pues no le gustaban las reelecciones, le indignaban, ya después se va a hacer adicto a ellas, ¿no? Y este fue el preámbulo de la dictadura porfirista, porque es el tema que sigue, es lo que vamos a ver ya en el video que sigue, el porfiriato, ¿no? Entonces, ¿cómo llega don Porfirio al poder? Con un golpe de Estado contra Lerdo de Tejada. ¿Por qué? Porque se religió. Está haciendo algo que es ilegal, está haciendo algo que no debe de hacer. Al principio la gente a don Porfirio le aplaude porque dicen, miren, este señor nos sigue defendiendo, sigue luchando por su país, ¿no? Pero más adelante ya sabemos muchos qué pasó ahí, ¿verdad? Don Porfirio, don me reelijo 10,000 veces, pues no quiere que nadie se relija más que él, pero él todavía no sabe que se va a volver adicto a esto de reelegirse, ¿no? Entonces acuérdense, plan de la Noria contra don Benito, no pasa nada. Plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada, este sí funciona, este sí va a tener un efecto muy importante porque va a expulsar al Lerdo de Tejada del país, a todos los que estén ahí aliados con él, y se va a establecer como presidente provisional por lo pronto, pero más adelante vamos a ir viendo qué fue lo que sucedió. Antes de avanzar al porfiriato, que en el siguiente video lo vamos a ver, vamos a hacer este cuestionario que ya se los dije en el video anterior. Son muchas preguntas. Vamos a hacerlas casi todas, no todas, porque luego este video se va a alargar bastante. Pero vamos a ver, dice, son todos los temas revueltos, ¿eh? Vamos a verlos poco a poco. Dice, pregunta número uno, vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver si no me como, no, si se come algunas palabras, vamos a dejarlo como estaba. Una de las medidas aplicadas por el dictador Antonio López de Santana en 1853, ¿cuál fue? Dice la venta de la masilla, no, perdón, B, la junta de notables, las garantías individuales o el reparto ejidal. Tenemos que elegir una de esas. ¿Cuál sería? Acuérdense, ¿cuál de estas tiene que ver con la dictadura de Santana? La junta de notables no es, porque acuérdense que esa la vimos hace poquito, la vimos en el video anterior, si no me equivoco. La Junta de Notables fue cuando se reunieron Inglaterra, España y Francia para cobrarle. Ah, no, miento. Fue cuando se juntaron. Eso fue el Tratado de la Soledad. Los de Londres, tratados de Londres. Me manda haciendo bolas, ven, no. La Junta de Notables, es que vamos por partes. Que dicen, este señor ya se anda haciendo bolas. De tantos datos, de tantas cosas. Ya ven, si a mí me pasa, que a ustedes no les pasa. Y miren,
Primero fueron los tratados de Londres, que era lo que ahorita estaba diciendo, ¿no? Que es cuando se reúnen Inglaterra, España y Francia en Londres, por eso se llaman tratados de Londres, porque es cuando don Benito declara la moratoria. Don Benito declara la moratoria de que no va a pagar, ¿no? Y luego de ahí sigue el Tratado de la Soledad, que es cuando ya acuerdan, que fue cuando Manuel Doblado y Juan Prim llegan a un acuerdo y dicen, bueno, ándale, sí, don Benito dice que les va a pagar y se retiran, pero se queda Francia. Ya que Francia se queda y ya que invade México, es cuando ya se hace la Junta de Notables. Si se dieron cuenta, todo esto que estoy mencionando es mucho después de Santana. Ya Santana ya, si no me equivoco, ya hasta creo que ya falleció, ya Santana ya no anda por ahí. Entonces la Junta de Notables no es. El reparto ejidal, ese apenas lo vamos a ver, es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Y me quedan estas dos, la venta de la mesilla o las garantías individuales. Esa fue una medida, las garantías individuales no, estas son parte de la Constitución y no es algo que Santana haya, fue una medida. Una de las medidas que Santana tuvo que aplicar fue vender la mesilla. Y fue en 1853, sí, acuérdense. Esa fue una de las medidas que tuvo que aplicar porque pues el gobierno se la estaba pidiendo, ¿no? Entonces aquí es inciso A, la venta de la mesilla. Mucho cuidado con esa, porque parece que está muy fácil, pero eh, no nada más me gusta decir cuál, ya saben cómo le hago yo, en mis bancos de preguntas. Hay un banco de preguntas, les había dicho ahí en el canal, que lo voy a seguir, todavía le falta ese banco de preguntas. Se parece mucho a esto que estoy haciendo aquí. Lo he repetido mil veces. No me gusta nada más decirles cuál es la correcta, sino vamos a ver por qué las demás no lo son. Y sirve que ahí repasamos, como ahorita acabamos de repasar más temas. Uno de los preceptos liberales que sostuvo Juan Álvarez al impulsar el plan de Ayutla contra Santana, ¿cuál fue? Fíjense que aquí hay muchos datos, ¿eh? El plan de Ayutla, es correcto, fue el plan que Juan Álvarez hizo para derrocar a Santana. Este es un plan que hacen los liberales. ¿Cuál era uno de los preceptos? ¿Qué significa preceptos? Una de las cosas que defendía, una de las cosas por las que se hizo, ¿no? Y dice que, o sea, qué querían los liberales, en pocas palabras, ¿no? Y dice, sufragio y la reelección. Esto es algo que me suena más a Madero y eso todavía falta. El federalismo me suena. El modelo centralista, caray, también me suena. Y los fueros eclesiástico y militar. Estas tres sí me suenan a cosas que son de esta época. Pero hay una que es liberal nada más. De estas tres que ven aquí, ¿cuál es liberal? Si quieren, eliminen primero. ¿Cuáles son los conservadores? Fuero eclesiástico y militar. Esto de eclesiástico es de la iglesia, esto es muy de conservador, esto no es. Y por último me queda centralista y federalismo. Por eso les he dicho que tenemos que tener claro qué quería cada uno de estos bandos, ¿no? Acuérdense, el liberal quiere federalismo. Esta es la respuesta correcta. Es federalismo. Federalismo, acuérdense que es que cada entidad federativa, o sea, que cada estado tenga como que una cierta autonomía. ¿Y qué es el modelo centralista? No, centralizar el poder. Así como se está haciendo ahora, aquí en México, en pleno 2025 de hace años, eso es un modelo muy, muy conservador. Es muy conservador querer centralizar el poder. Entonces, el modelo centralista es conservador. Entonces, nos queda el federalismo. Ese es un precepto liberal. ¿Por qué? Porque acuérdense que Santana era súper centralista y súper conservador. La caída definitiva de Santana en 1855 se considera un logro de quién. Fíjense que esta respuesta aquí arriba está. En la pregunta número 2 está la respuesta de la número 3. Dice el ejército trigarante. No, hombre, este fue la independencia, lo quitamos. El Tratado de Velasco, si no me equivoco, este es con el que se acepta la independencia de Texas y tampoco. Y luego estamos entre estas dos, la Constitución del 57 o la Revolución de Ayutla. Aquí arriba dice, la Revolución de Ayutla fue este plan contra Santana. Entonces la queda de Santana fue la revolución. No se dejen engañar, ¿eh? Yo sé que aquí dice revolución y aquí dice plan. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. El plan de Ayutla propone la revolución de Ayutla. Es la misma cosa. Acuérdense que una revolución es cualquier movimiento que quite a un líder o que quite a un dirigente, ¿no? Y como vamos a derrocar a Santana a quitarlo, es esta de aquí. Respuesta correcta, inciso D, la Constitución
Del 57, pues fíjense que aquí en la misma fecha nos están contestando que no puede ser, porque Santana cayó en el 55. ¿Cómo algo que pasó 2 años después va a provocar su caída 2 años antes? Esta no se puede. Pregunta número 4. ¿Qué bando vio favorecida su causa mediante la revolución de Ayutla? Otra vez, la pregunta número 2 me la contesta. ¿Ya se fijaron? Ahí dice en la pregunta número 2, donde dice plan de Ayutla, ahí dice quiénes fueron. Bando liberal. Porque la revolución de Ayutla la hacen los liberales contra este gobierno centralista conservador de Santana. Entonces, ¿qué bando vio favorecida esta causa? Van a ser los liberales. Si yo aquí no viera la palabra liberales, también podría ver la logia yorquina. Acuérdense que la logia yorquina también es parte, apoya al bando liberal. Fíjense cómo aquí dice conservadores y logia escocesa. Esto es lo mismo. Estas no son. ¿Por qué? Porque esas no se vieron favorecidas por la revolución de Ayutla y el partido antireeleccionista. No, hombre, este lo va a hacer Madero. Todavía falta para que Madero llegue. Pregunta número 5. Con el triunfo obtenido por los liberales durante la revolución de Ayutla, ¿a quién se nombró como presidente provisional? Cuidado con esa, porque aquí hay muchos que les pueden sonar, ¿no? ¿A quién nombraron presidente provisional? Les voy a dar una pista. Pelayo Labastida, ni siquiera lo mencionamos. Está Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Una vez les digo, estos tres que quedan, los tres fueron presidentes en esta etapa, pero nada más hubo uno que fue presidente provisional despuesito de que quitaran a Santana con el plan de Ayutla. Eso viene allá arriba. Acuérdense que o sea, allá arriba en la guía, acuérdense que hasta lo subrayé. Les voy a dar una pista. No fue Don Benito. Y como no fue Don Benito, tampoco pudo haber sido Lerdo, que Lerdo va a ser después de Don Benito. Antes de estos dos fue Juan Álvarez. Juan Álvarez es el que encabeza la revolución de Ayutla. Si no me creen, miren. Eso va a venir más arriba, a ver si no me voy muy arriba. No, creo que aquí venía. Si no me equivoco, aquí ahorita lo subrayé así muy rápido. No, esta es la caída de Maximiliano. Y sí me tengo que ir muy arriba, pero sí quiero que lo vean para que vean que no me estoy inventando nada. Hay quien sabe que salió ahí ese cuadro raro. La revolución de Ayutla, si no me equivoco. Lo pongo aquí para que quede todo claro. No sé qué está más arriba todavía. Aquí está. Aquí está la revolución de Ayutla. Y fíjense lo que dice aquí. Se me hace que está aquí arriba. Para desarraigar en forma definitiva al poder de este régimen centralista y dictatorial de Santana, que es ultraconservador, se pronuncia el Plan de Ayutla por el general Juan Álvarez. Él es el que encabeza el plan y él es el que va a acabar siendo presidente provisional. Acuérdense, por eso él es el que va a estar ahí como, fíjense aquí. Finalmente, la revolución de Ayutla logró la caída del dictador Santana, quien en agosto del 55, 2 años antes de la Constitución, delegó la autoridad en un triunvirato, que son estos de aquí. Pero él se va a ir a Cuba, allá se va a exiliar, y con el triunfo del plan de Ayutla, Juan Álvarez asumió la presidencia, aquí está, provisional, y se posicionó al frente del poder público del proyecto liberal. Ya después que se haga la constitución, es cuando ya va a llegar Benito Juárez y va a ser presidente, y luego Lerdo de Tejada va a ser también ahí su sucesor natural. Los dos se van a reelegir ahí, ¿no? Entonces ya está. No hay ninguna duda. Lo digo por si alguien dudaba, ¿eh? Ahora sí, ya que no hay ninguna duda, Juan Álvarez. Y luego tenemos la número 6. ¿Cómo se conocen las leyes que destituyeron los bienes del clero y fortalecieron el proyecto liberal laico? Dice leyes de reforma, leyes de Indias. Estas las descarto porque son las de cuando llegaron aquí recién los españoles. La reforma protestante, esta es de Martín Lutero. Derecho consuetudinario. Ese ni lo vimos, ¿eh? Lo quitamos. Fíjese cómo por descarte que obviamente las leyes de reforma, por lo que nos peleamos durante 3 años.
Número 7, fue una consecuencia social provocada por la ley Lerdo. Aquí tenemos que hacer memoria. Acuérdense que hay tres leyes: la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias. Si ustedes tienen claro cuál, ahorita lo vamos a repasar muy rápido, pero acuérdense que para eso una tiene que ver con los tribunales, una tiene que ver con las propiedades y con los terrenos, con las tierras, y otra tiene que ver con los cobros de la iglesia. Pero la ley Lerdo es una de esas tres. ¿Sí se acuerdan cuál es? Dice, ¿separación entre iglesia y Estado? No. La separación de Texas no está nada que ver. Me suena una de estas dos, pero miren, la ley Lerdo es la que habla de la amortización de fincas rústicas y urbanas propiedad del clero, o sea, propiedades, o sea, terrenos, edificios, haciendas. Entonces, una consecuencia social que provoca la ley Lerdo, uno puede pensar que fue el estallido de la guerra de los 3 años. Uno puede pensar que también puede ser la C porque dicen, oye, pues debido a las leyes de reforma, pues estalló la guerra de reforma. Sí, pero a mí me están preguntando exclusivamente por la ley Lerdo. La ley Lerdo tiene que ver con, ¿qué dije? Tierras y propiedades. Entonces, es el inciso D, la expropiación de tierras a comunidades campesinas. Es una de esas cosas feas de la historia. Don Benito, que mucha gente lo ve como un defensor de los indígenas, fue el que más los jodió, ¿eh? Porque Don Benito hizo algo que no es que le hubiera sido mala persona, es que Don Benito dijo, yo voy a poner todo en regla, porque yo quiero modernizar este país. Su intención fue buena, pero pues acabó ahí jodiendo a la gente más pobre, ¿no? ¿Por qué le quitaron tierras a comunidades campesinas? Porque durante la época de la conquista y durante toda la época del México novohispano, o sea, cuando estuvieron aquí los españoles, que fuimos la Nueva España, los españoles no le quitaron la tierra a los indígenas, les dijeron, ustedes sigan haciendo lo que hacen, dense, o sea, ustedes nada más paguen el quinto real a España y claro, y déjense someter, ¿no? Y muchas comunidades siguieron haciendo lo que estaban haciendo y pues nunca el gobierno español se interesó en darles papeles como diciendo estas tierras son de ustedes, ¿no? Se hizo en algunas partes, pero en otras no. Entonces cuando don Benito llega aquí, dice, oye, aquí yo tengo terrenos, una cantidad inmensa de terrenos en muchos estados, estados completos de la República que pues no están legalizados. No sabemos de quién son. Esta gente dice que son de ellos, pero pues no tienen papeles. Pues es que nunca los hayan necesitado. Entonces, ¿qué va a hacer don Benito? Pues ¿saben qué? Como no tienen cómo demostrar que estas tierras son de ustedes, y yo no sé si ustedes se las apropiaron, pues se las voy a quitar y van a ser propiedad del Estado. Eso es una expropiación. Sí, les va a dar ahí un dinerito o los va a reubicar en otra parte, pero pues les va a quitar sus tierras. Entonces, eso fue algo de lo negativo de la guerra de estas leyes de reforma. La expropiación de tierras a comunidades campesinas, todas prácticamente indígenas. Y luego dice el número 8, la ley Juárez que establece. ¿Qué establece la ley Juárez? Acuérdense que esta ley, ahorita lo dije muy rapidito. Dice, el fin de la república y el inicio de la dictadura, de una vez la descarto porque una ley Juárez que esté siendo parte de una constitución, pues no puede proponer ahí una dictadura. El reparto agrario para las masas campesinas tampoco, ya vimos que fue lo contrario, pero esa fue la ley Lerdo. Y luego dice la abolición de los fueros militar y eclesiástico y la de separación definitiva entre Estado e Iglesia. Una vez les digo, es la C. La ley Juárez, acuérdense que lo vimos unos videos antes, es donde hablamos de los fueros, que son los tribunales militar y eclesiástico. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Vamos a acomodar, vamos a poner orden, ¿no? Esto de la separación definitiva, eso va a venir con las leyes orgánicas. Y luego dice la 9, fueron preceptos fundamentales para las reformas liberales entre 1856 y el 59. Fueron preceptos fundamentales para la reforma. O sea, ¿qué fue lo que, de estas opciones que vamos a ver aquí, qué es lo que le importa más al país para hacer una reforma liberal, ¿no? Y dice, liberación económica y control estatal del comercio. No me suena que sea un precepto fundamental para las reformas liberales.
Y luego dice reestructuración económica y política de nación. Hasta ahorita va ganando esta. Expulsión de órdenes religiosas y suspensión de la deuda externa. Aunque sí fueron cosas que pasaron, no son preceptos fundamentales para las reformas liberales. Esta pues la descarto. Establecimiento de una república centralista, ya con esto, ya sé que esto está mal. La libertad de credo está bien, esto está bien, pero esto de república centralista no. Acuérdense que las reformas liberales quieren federalismo, no centralismo. Entonces es la opción B, es la reestructuración económica y la política del Estado. Y luego vámonos con la 10. Cuidado con esta pregunta, ¿eh? ¿Cuáles personajes intervinieron en la elaboración de la Constitución del 57? Yo ahorita les mencioné dos, es más, les mencioné los tres, pero hay dos que son muy famosos. Miren, pero vamos a ver por qué estos no pueden ser. La A dice Juan Nepomuceno Almonte. Este fue el señor que fue con este señor Mon. Hicieron el tratado Mon Almonte con España y son conservadores. Y la constitución del 57 es liberal. Entonces tampoco puede ser Maximiliano ni Carlota. Esos no elaboraron la constitución, ¿eh? Eso no puede ser. Dice Venustiano Carranza. Vicente Riva Palacio, Madero, pues todo esto ya son personajes de la Revolución, los descarto. Estos ya no pueden ser. Félix María Zuluaga, Leandro Márquez y Miguel Miramón. Estos nombres sí les deben de sonar, pero son conservadores todos ellos. Todos son conservadores. Miguel Miramón y Zuluaga al principio, ¿sí se acuerdan? Que eran amiguis y luego se van a hacer enemiguis. Miguel Miramón va a desconocer a Zuluaga y él es el que ahora se va a poner como el segundo al mando de Maximiliano. Él es el que va a adoptar como que el mando del ejército conservador que apoya a Maximiliano. Entonces, estos tampoco pueden ser. Ponciano Arriaga, Benito Juárez, este sí les debe sonar, y Lerdo de Tejada también les debe de sonar. Ponciano Arriaga no lo mencioné mucho, pero él también fue parte de este proceso. Entonces son estos tres. Ustedes agarran donde vean Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Y apunten ahí en su radar, Ponciano Arriaga. Vámonos con la que sigue. Dije que íbamos a hacer todas, pero me voy a estar brincando algunas porque, miren, ya van 40 minutos. Y luego esto se va a alargar más. Este video se me hace que va a durar una hora. Se me hace. Tal vez este va a ser, por lo pronto, se me hace que va a ser el video más largo de mi canal, este. Hasta ahora, quién sabe después. El Congreso Constituyente del 56, que son los que van a hacer la Constitución del 57, ¿por qué se distingue? Acuérdense, aquí si tienen duda, piensen en esto. El Congreso del 56, que son los que van a hacer la Constitución del 57, ¿qué es? Es liberal. Entonces vamos a buscar cosas que tengan que ver con liberales. Dice la alianza entre diputados puros y el obispo de Puebla. El obispo de Puebla no se me hace algo muy liberal, esto es muy conservador, tacho este. Y luego dice que se distinguió por la incapacidad de los radicales de hacer valer el Estado. Tampoco, no me suena. Y luego dice la postura conciliatoria de los llamados moderados. Esta hasta ahorita se me hace la más coherente, pero vamos a ver la de el acuerdo entre puros y moderados. Hasta ahorita vamos bien, pero por el centralismo, no. No, la D la quitamos. Sí había, ¿qué significa esto de postura conciliatoria y este acuerdo? Sí, sí lo vimos un poquito, tal vez no se acuerdan. Yo les comenté que Ignacio Comonfort, un presidente que ya les dije, trató con la mejor intención de conciliar. ¿Qué quiere decir? Pues de evitar una guerra que acabó pasando. Pero Comonfort quiso quedar bien con todos, entonces él tuvo esta postura conciliatoria. ¿Quiénes eran estos moderados? Los moderados eran, acuérdense, estos liberales que no querían avanzar tan deprisa, que dijeron, oigan, si nos estamos manchando con estas leyes, si están muy radicales, vamos a darle calmadito, ¿no? Mejor vamos a irnos paso a paso. Y los radicales, los liberales, porque acuérdense que los liberales se dividieron. Moderados es lo que hoy llamaríamos como centro izquierda, ¿no? Y los radicales, pues son los extrema izquierda. ¿Qué quieren los? Ya lo dije, pero lo repito. Los liberales se dividen en dos, moderados y radicales. ¿Qué quieren los moderados? Dale calmado. ¿Qué quieren los liberales? Dale con todo. Métele el pie al acelerador. Entonces,
este Comonfort quería una conciliación entre estos dos que no pudo lograr, pero eso era lo que quería, ¿no? El Congreso Constituyente del 5D se distinguió justo por esto, por esta postura conciliatoria de los llamados moderados, ¿no? Ellos querían conciliar, ¿no? Querían ser como que unos mediadores entre los liberales y los conservadores, ¿no? Entonces aquí es el inciso C, la respuesta correcta. Postura conciliatoria. Fíjense que la D también se parece, ¿eh? El acuerdo entre puros y moderados, pero si aquí dijera por el federalismo o por la constitución, tal vez ahí le pensaría, pero no. La palabra centralismo, pues claro que no. Esa es la que hace que no pueda ser. Vamos a la número 13. Me estoy brincando la 12 porque está muy larga. 13. Uy, esta pregunta también está un poquito larga, pero la dejo porque se parece bastante a las preguntas que van a ver en el examen. Dice, organiza cronológicamente los siguientes sucesos. Está complicadita, pero está más sencilla de lo que creen. Vamos a buscar qué pasó primero y qué pasó al último. Entonces yo más o menos ahí voy viendo, a ver, Benito Juárez erradica los fueros. Ah, pues esto fue, acuérdense que más o menos en el 55-56. Estalla la guerra de los 3 años entre liberales y conservadores. Esto fue en el 1800, si no me equivoco, fue 58. Sí, porque acuérdense que esta guerra dura entre el 58 y el 61. Antonio López de Santana vende la mesilla. Uy, esto ya fue más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Esto ya fue más adelante. Ah, no miento, esto fue más atrás, fue más atrás. Esto fue por ahí del 1840 o 50 y algo. Esto fue antes. Y luego dice la número 4. Ignacio Comonfort promulga la Constitución Liberal. Esto fue en el 57. Se instala el Congreso Constituyente, ya está. Y luego dice aquí en el 4, Juan Álvarez impulsa el plan de Ayutla. Juan Álvarez impulsa el plan de Ayutla. Yo más o menos, aquí se está revolviendo Santana con esta etapa que es de Benito Juárez. Se está revolviendo un poquito, ¿eh? Yo voy a buscar qué pasó antes. De todo esto, lo que pasó primero, fíjense que antes de todo esto estuvo la revolución de Ayutla, que ahorita si se fijan lo repasamos. Pero la de Ayutla, ¿contra quién fue? Fue para quitar a Santana del poder. ¿Y por qué quitaron a Santana del poder? Porque la venta de la mesilla fue la gota que derramó el vaso. Pues de todo lo que yo estoy viendo aquí, estoy viendo que estas dos tienen que ver con Santana, que son la 3 y la 4, y luego ya después empezamos con la etapa de Benito Juárez. ¿Qué sería lo último de aquí? Lo último para mí sería la 2 porque es la guerra de los 3 años entre liberales y conservadores. Esta guerra fue ya que se hizo la Constitución, por eso les digo que fue en el 58. Entonces yo tengo que buscar, si se fijan, están todos los temas revueltos aquí. ¿Qué pasó primero entonces? ¿El plan de Ayutla o que Santana vende la mesilla? Porque una de esas dos es la primera. Santana fue antes que Benito Juárez y fue antes que Comonfort y fue antes del Congreso Constituyente. Nada más para que nos hagamos un poquito la idea. Acuérdense que Santana es presidente más o menos en los 1848, que fue cuando fue la guerra contra Estados Unidos, que es cuando la pierde y lo invaden, pero luego Santana sigue siendo presidente. Y va a dejar de ser presidente, si no me equivoco, en el 50 y, ¿qué fue? 55, 56 con el plan de Ayutla. No me acuerdo bien el año porque son muchas fechas y me hago bolas, pero fue en los 50. Y el plan de Ayutla fue porque vendió la mesilla. La mesilla fue la gota que derramó el vaso. Entonces, primero vamos a buscar la que tenga el 3. Vamos a buscar porque Santana vende la mesilla. Mira, lo voy a poner aquí. Este va a ser el número 1. Y luego el número 2 es el plan de Ayutla. Plan de Ayutla es para quitar a Santana del poder. Ya quitando a Santana del poder, ganando los liberales otra vez, es cuando ya se empieza a hacer esto de los fueros, empiezan a organizar algunas leyes que después van a desembocar en la Constitución. Entonces después sería que Benito Juárez erradica los fueros eclesiástico y militar. Y luego después de ahí, ¿qué pasa? Congreso Constituyente. No pudo haber habido Constitución del 57 sin el Congreso del 56.
Entonces después tiene que estar el 4 que es el, ¿qué? No miento. Este es el 4 Congreso, y el 5 es que se promulga la Constitución, y por último el 6 es que estalla la guerra de reforma, ¿se fijan? ¿Qué han de decir ustedes? Pues usted qué chiste, señor, pues ya se lo sabe. No, ya vieron que yo también me hago bolas, ¿eh? Ya vieron que yo también de repente me confundo. Es imposible que no sepan todo esto de memoria. Yo aquí estoy apuntando el orden nomás para que lo corroboren. Ustedes ya obviamente ya vieron cuál es la respuesta, ¿no? Pero fíjense en esto. Nada más tienen que saberse cuál es primero y cuál es después. Eso es todo. Fíjense que aquí yo tengo que la 3 dijimos que era la uno. Santana vende la mesilla. Nada más hay una que empieza con la 3. Esta empieza con la uno, esta empieza con la 2, esta empieza con la 5. Fíjense cómo nada más con saberme uno, yo ya lo tengo claro. Híjole, no me acuerdo, no estoy seguro si Santana vendió la mesilla y por eso hicieron el plan de Ayutla, o si fue el plan de Ayutla y Santana por eso vendió la mesilla. Vamos a suponer que no me acuerdo de estas dos. Entonces, yo trato de ver cuál fue el último. Lo último de lo que estoy viendo aquí es la guerra de reforma, la número 2. ¿Ven alguno más que acabe con la 2? Aquí claramente acaba con la 2 porque es la respuesta correcta, pero ven otra, yo no. ¿Se fijan? Esto en el examen pasa bastante. La pregunta parece que está muy difícil porque es imposible que nos sepamos. Digo, si estos videos los ven muchas veces y aparte ven otros y ven la guía y subrayan y toman apuntes, claro que estos lo van a saber, ¿no? Hasta mejor que yo. Yo de repente me hago bolas, a ustedes no les va a pasar, pero si no nos acordamos mucho, traten de. Por eso les digo siempre, no se lo macheteen. Vean qué pasó primero, qué pasó después. Fíjense cómo una cosa nos lleva a la otra. No pudo haber un plan de Ayutla si Santana no vende la mesilla. No pudo haber una guerra de reforma de los 3 años, que acuérdense que es la misma. Y como quiera, ¿qué me está diciendo cuál es? Es entre liberales y conservadores. No pudo haber una guerra de los 3 años sin que se promulgara una constitución. No se pudo promulgar una constitución sin un congreso constituyente. No pudo haber congreso constituyente si no se radican los fueros eclesiástico-militar de Don Benito. Y Don Benito no pudo haber llegado al poder sin el plan de Ayutla. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo todo está conectado? Acuérdense que el plan de Ayutla lo impulsa Juan Álvarez. Juan Álvarez va a ser este presidente provisional, pero Benito Juárez va a acabar siendo el presidente constitucional. Muy revuelto, yo sé, pero ahí quedó. Y luego dice, como diría el pirata de Culiacán, ahí nomás quedó. Y luego dice, ¿el origen de la guerra de reforma se relaciona con qué? Otra pregunta de comprensión lectora que ya con todo lo que hemos visto aquí, ¿se fijan cómo con estas repasamos un montón de temas? Porque qué chiste nomás decirles, mira, ya está. No, es la B, sobres. No, hay que ver por qué. Bueno, número 14. ¿Cuál es el origen de esta guerra de reforma? Ya vimos que la guerra de reforma fíjense, aquí lo acabamos de ver, ¿eh? Fue porque se hizo una constitución que fue liberal y a los conservadores no le gustó. Básicamente eso. Vamos a ver qué se parece más a eso. La reacción de los moderados durante el Congreso Constituyente de 1856. Esa parece que podría ser porque suena, pero vamos a ver las demás. Y luego dice, el pacto sostenido por la Logia Yorquina y Napoleón III para establecer una monarquía. Quien de ustedes lea mucho, sea muy inteligente, muy, muy inteligente, aquí ha de estar haciendo con la cabeza de un lado para otro diciendo no, niguas, esta no puede ser porque la Logia Yorquina es la que apoya a los liberales y Napoleón III para establecer una monarquía, se unió con los conservadores. Entonces aquí sería la logia escocesa. Y como quiera, esto no es el origen de la guerra de reforma. Esto es el origen de la segunda intervención francesa. Entonces el B, por donde lo quiera ver, no es el origen de la guerra de reforma. Y luego dice la número C, la moratoria que Benito Juárez anunció para suspender la deuda de México. Otra vez, quien de ustedes lea mucho y tenga buena comprensión lectora, también está diciendo por qué. Porque la moratoria de Don Benito fue después de la guerra de reforma. Fue después de la guerra de reforma. Después de 3 años de guerra, ¿qué dijo Don Benito? No tenemos dinero. Denos chance de pagar después. ¿Y qué le dijeron estos 3 países? Esta invasión tripartita, no. Pues tampoco puede ser las.
La C fue una consecuencia de la guerra de reforma, pero no es el origen. Y luego dice la D, el rechazo de sectores conservadores a las reformas y constitución del 57. Esta me suena 100% que sí era, porque ya vimos que la guerra de reforma fue que se promulgó esta constitución y que los conservadores no les gustó. Eso es un rechazo. Entonces, opción correcta, inciso D. Aquí dice la A lo dejé pendiente porque dije, me suena, pero no, ya con la D tenemos claro. Dice la reacción de los moderados durante el Congreso Constituyente, pues esto no fue una causa directa de la guerra de reforma, ¿no? A lo mejor si yo no hubiera tenido la opción D, esa sería la que más acercara, pero no, es el inciso D. Número 15, ya vamos llegando a la mitad, y todavía falta, todavía falta. Las leyes de reforma que establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes del clero, el matrimonio como contrato civil, ya no eclesiástico, y la secularización de cementerios, ahorita les voy a decir qué es esto, fueron sostenidas durante la Guerra de los Tres Años por el presidente. ¿Quién fue el presidente que sostuvo todas estas cosas? Acuérdense que ahorita se los dije, este presidente que tuvo un gobierno itinerante. ¿Quién fue el presidente de México durante la Guerra de Reforma? Acuérdense que tuvimos dos. Uno conservador que fue Zuluaga y uno liberal que ¿quién fue? ¿Quién fue el presidente liberal? Don Benito, exactamente. Lerdo de Tejada va a ser presidente después de que Don Benito muera, o sea que este no es. Félix María Zuluaga, él fue de los, sí fue presidente, pero de los, conservadores. Y él no propuso nada de esto. Y José María Iglesias tampoco. Este propuso unas leyes, pero no, es Don Benito. ¿Qué es esto de la secularización? La palabra secular quiere decir mundano, quiere decir que ya está alejado de la religión. Les voy a poner un ejemplo. Había órdenes que eran eclesiásticas, que eran clericales monacales, o sea, de monjes, y también había órdenes seculares. ¿Qué significa una orden secular? Que son sacerdotes que tienen más libertades, pueden tener una esposa, porque no han hecho los votos de castidad, ni han hecho los votos de, ¿cuál era el otro? Era castidad, obediencia, pobreza, y se me olvida uno, no me acuerdo, pero a esos votos había grupos de monjes, bueno, no eran monjes, eran algo así, sí eran sacerdotes, pero no hacían estos votos. Castidad creo que era el otro, o no sé si ya lo mencioné dos veces, pero era de castidad. No sé si lo dije dos veces o ya lo dije con dos palabras diferentes, pero hacían estos votos y estos grupos de monjes no hacían esos votos. Entonces podían tener mujeres, podían tener esposas, podían tener hijos, podían tener bienes, porque el voto de pobreza no lo permitía. Entonces eso se le llama secular. Secular es que están más con las leyes de las personas normales del mundo y no con las leyes de la iglesia. Entonces secularizar los cementerios es hacerlos también de alguna manera como son hoy, algo más civil que religioso. O sea, todo es quitarle como que cosas, quitarle cosas a la iglesia con las que esté haciendo negocio, ¿no? ¿Qué dicen? Pues ahora el negocio lo hacen otros, pero ya no la iglesia. Entonces él es el presidente Don Benito, ¿no? ¿Por qué me preguntan todos estos datos? Parece que son extras. Ah, es que si me preguntan quién era el presidente durante la Guerra de los Tres Años, pues pueden ser Zuluaga y Benito Juárez. Pueden ser, los dos fueron presidentes de México. Pero el presidente que estableció la separación iglesia-estado, que nacionalizó bienes del clero, que el matrimonio y los cementerios los hizo civiles, pues fue don Benito, eso no lo hizo Félix María Zuluaga. Número 16. Durante la Guerra de los Tres Años, que es la misma, la de Reforma, aquí dice, también conocida como Guerra de Reforma, el gobierno itinerante, miren cómo está de aquí abajo, está contestando la de arriba. El gobierno itinerante de don Benito buscó el apoyo de Estados Unidos a favor de la causa liberal. ¿Qué documento histórico se relaciona con este propósito? Y aquí tenemos el Plan de Ayutla, que de una vez lo descartó, porque el Plan de Ayutla fue con el que Juan Álvarez quitó a Santana del poder. Y luego dice Tratado MacLean Ocampo. Y luego dice Tratado Mon Almonte. Es uno de estos dos. La ley Iglesias es la ley que hizo José María Iglesias para que la iglesia no cobrara, acuérdense esto de los bautizos, las bodas, las misas, y es parte de las leyes de reforma. No es un documento que se relacione
con que don Benito busque apoyo con Estados Unidos? ¿Es el Mon Almonte o McLean Ocampo? Híjole, señora, no me acuerdo, pero sé que es uno de esos dos. Acuérdense que estos dos tratados, uno lo hacen los conservadores, otro lo hacen los liberales. Uno lo hacen, les voy a dar una pista por si de repente se me pierde. Los ministros de Asuntos Exteriores mexicanos, pues son iguales, Ocampo y Almonte. ¿Cómo sé cuál si los dos son mexicanos? Ustedes acuérdense. Don Benito busca apoyo de Estados Unidos, entonces busquen un nombre que se vea medio gringo, ¿no? Y luego los conservadores buscaban apoyo en España. Yo sé que Mon no se ve muy español, pero Mon era el ministro de Asuntos de España, ¿no? Pero este McLean no me suena español, ¿eh? Yo sé que Mon no me suena ninguno, pero McLean es de Estados Unidos y Ocampo es Melchor Ocampo, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Don Benito. Tal vez con Ocampo no se acuerden, pero acuérdense que McLean suena muy estadounidense, es Estados Unidos. Y me están preguntando por Estados Unidos, entonces es el Tratado McLean-Ocampo. Es este de aquí. El Mon Almonte es con el que Miguel Miramón buscó apoyo de España para que también le diera dinero y le prestara tropas. Entonces, este es conservadores. Esta es la respuesta correcta, el inciso B. Liberales, Benito Juárez, McLean Ocampo. Número 17. ¿Cuál de las siguientes referencias históricas no corresponde a la Guerra de los Tres Años? De esto que vamos a ver aquí va a haber uno que no tiene que ver con la Guerra de Reforma. Dice, la proclamación del Plan de Tacubaya por líderes conservadores como Félix María Zuluaga. Este Plan de Tacubaya, de alguna manera, acuérdense que es el golpe de Estado que se da como Ford a su propia constitución. Entonces, esto sí corresponde a la guerra de reforma, porque eso es lo que la provoca prácticamente. Entonces, aquí, esta opción A sí es. Así que, o sea, me refiero a que sí corresponde. A mí me está preguntando por una que no corresponde. Entonces, esta la descarto. La cancelación de la Constitución del 57 por Comonfort es la misma que la de arriba. Es el planeta Cubaya, esa también la descarto, porque sí tienen que ver con la Constitución. Y luego dice el ofrecimiento del trono de México a Maximiliano por parte de la Junta de Notables. ¿Les suena a ustedes a qué esta puede ser? Vamos a ver ahorita. El triunfo de la causa liberal encabezada por Juárez en el 61. Alguien de ustedes puede estar pensando, pues es que los liberales ya ganaron varias veces, pero aquí dice 61. 61 fue la fecha en que se acabó la guerra de reforma, así que esta también sí corresponde a la guerra de reforma. La única referencia de estas cuatro que no corresponde a la guerra de reforma es la C. Esta es la respuesta correcta, por una razón muy sencilla. Después de la guerra de reforma, un tiempo después, que es cuando don Benito va a declarar esta suspensión de los pagos, y van a venir los tratados de Londres, los tratados de la Soledad, va a venir la invasión. Aquí es la Junta de Notables. Ya se acabó la guerra de reforma, hace mucho que se acabó. Es cuando le van a ofrecer el trono a Maximiliano de Habsburgo y va a empezar la segunda intervención francesa. Ya pasó un ratito de que se acabó la guerra de reforma. Entonces es el inciso C. El inciso C tal vez sea una consecuencia de la guerra de reforma, porque todo esto acabó pasando porque don Benito no quiso pagar los intereses, dijo voy a suspender los pagos y suspendió los pagos porque se terminó la guerra, volvió a ser presidente, pero no tenía dinero, justo por los 3 años de guerra de reforma. Así que inciso C, el ofrecimiento del trono de Maximiliano de Habsburgo, la junta de notables ocurre después de la guerra de reforma. Número 18, causa interna. Una causa interna que suscitó la segunda intervención francesa. Eso que estaba ahorita diciendo. Que Maximiliano llegara aquí a México, vamos a ver una causa interna. ¿Qué significa interna? Algo que ocurrió dentro de México. Por eso se llama interno, dentro de México. Dice la política imperialista de Napoleón III. Sí, esto es una causa, pero esto es una causa externa. Él me está preguntando por una causa interna. ¿Cómo sé yo que esto es externa? Porque pues fuera de México, esto está pasando fuera de México. Napoleón III está fuera de México. Se va. Inciso B, la declaración de la independencia
y la abolición de la esclavitud. Supongo yo que está refiriendo a lo de las 13 colonias. Porque la que fue de aquí, vamos a suponer que haya sido la de México, la independencia de México, pues esa fue muchos años antes, ¿no? Así que esta no puede ser. Y si es la de Estados Unidos, eso no suscitó la segunda intervención francesa. La va a terminar, pero esto no lo suscitó. El Tratado de la Soledad, firmado por países acreedores y México, uno podría elegir esta, ¿eh? Porque esta ya está casi en la puerta de la esquina, pero otro detalle. El Tratado de la Soledad que firmaron países acreedores y México se firmó en Europa. Eso se firma ya en Europa. Este Tratado de la Soledad es cuando estos países, este, que son Inglaterra y España, acuerdan retirar sus barcos. Esa no es una causa, aunque podría ser una causa interna, ya no, estoy mintiendo. Son países europeos, pero ocurrió en el Golfo de México, que fue cuando querían venir a invadir, ¿no? Pero esto no suscita la segunda intervención francesa. Eso no es la causa, porque estos países se van. Después se dicen, está bien, pues ya está, ya dijiste que nos vas a pagar, ¿no? Lo que es una causa interna, suscita quiere decir que provoca, suscitó, provocó. Es la D, es el inciso D. La moratoria, que ya le he dicho varias veces, decretada por Don Benito, la moratoria de pago, la tardanza en pagarse, esa sí va a ser una causa interna porque ocurre aquí en México y es lo que hace que estos países vengan y de aquí se va a agarrar Francia para invadir. Y aquí tenemos la misma pregunta, pero es un factor externo. Factor externo es que ocurrió fuera. Algo que provocó la intervención francesa que fue, y dice, la expulsión de diplomáticos extranjeros. Esta expulsión, pues obviamente, tiene que ver aquí. Esa tiene que ver aquí con México. Esa es una causa interna. Suponiendo que haya sido esa es una causa interna. Aquí todo. La expulsión de religiosos extranjeros también sería una causa interna porque pues, la expulsión es de adentro hacia afuera, ¿no? El interés intervencionista de Estados Unidos. Yo podría pensar que es esta porque Estados Unidos es algo externo a México, pero yo no recuerdo que tuviera un interés intervencionista. Al contrario, Estados Unidos estaba ocupado en sus asuntos, así que esta la descarto. Y la política expansionista de Napoleón. Esta es la respuesta correcta porque Napoleón invadió México porque tenía una política expansionista, porque él se creía Napoleón, se creía que era su tío. Pregunta número 20. Ya llevamos más de una hora este video. Les dije que iba a ser mi video más largo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Acontecimiento que sirvió a Napoleón III para justificar una intervención armada, lo mismo. ¿Qué usó Napoleón III para justificar una intervención? Esta es la misma pregunta de arriba, porque es un factor externo. Dice la compra Gatzen, perdón, porque el Tratado de Gatzen fue con lo que se adquiere la Mesilla. Pero esto fue en la época de Santana, esta no es. Dice la moratoria de Benito Juárez para suspender el pago. Es esta respuesta de aquí, esta es la correcta. Ya la acabamos de ver ahí arriba. No fue la guerra de los pasteles y tampoco fue, aquí dice que la fundación de una monarquía. Sí, sí pasó, pero esto no fue un acontecimiento que le sirvió para justificar la intervención. Esa moratoria de pago de Don Benito es lo que justifica la intervención armada. Número 21, lo acabo de mencionar. El Tratado de Londres o Tratados de Londres, firmados por Inglaterra, Francia y España, ¿qué querían? ¿Qué querían aquí? Dice, presionaba a Don Benito para obligarlo a retirar la moratoria. Esa es la respuesta correcta, ¿eh? ¿Ofreció el trono a Maximiliano? No, esta fue la Junta de Notables. ¿Decretó una junta? No, pues tampoco acabo de decir que no. Se propuso evitar que tropas extranjeras invadieran México por causa de la moratoria. No. Si yo aquí quito la palabra evitar, entonces si se propuso que tropas extranjeras invadieran México, sí. El Tratado de Londres era justamente aquí, no, no es evitar, se propone que tropas extranjeras invadan México por causa de la moratoria. Se quitó la palabra evitar, sí está correcta, pero no. Esta eh, Tratado de Londres propone invadir México en caso de que siga la moratoria. Esta es la respuesta correcta, inciso A. Dice número 2. Número 22, perdón. Uno de los motivos que dio origen a la intervención tripartita. Mira, pues es lo mismo que estamos viendo arriba, ¿no? ¿Esto qué sería? Aquí sería
la suspensión del pago de la deuda externa. Ese fue el motivo que dio origen a que vinieran estos tres países. La misma pregunta de arriba, pero de otra forma. Es la suspensión de pago de la deuda externa. Número 23. Esta está complicadita, ¿eh? Esta está difícil porque es algo que mencioné muy rápido y he visto que mucha gente se equivoca con esta. ¿Qué tratado firmó Maximiliano con Napoleón III? Acuérdense que hicieron unos tratados que tenían el nombre del castillo que tenía Maximiliano allá, en Austria, ¿no? Para asumir el mando como emperador de México, comprometiéndose a pagar el salario de las tropas que lo van a sostener como emperador de México. Cuidado aquí, ¿eh? Es uno de estos cuatro. En el Tratado de Londres ya vimos cuál es. Entonces, el Maclean Ocampo ya también ya vimos cuál es. No tiene nada que ver con Maximiliano y Napoleón. Falta el de Versalles y el Miramar. De una vez les digo, el de Versalles tampoco es porque ese es con el que se pone fin, bueno, no se pone fin, es con el que se acuerda cuáles van a ser los castigos para los países que perdieron en la Primera Guerra Mundial. Es el que se firma en 1919, el de Versalles. Es el Tratado de Miramar o los Tratados de Miramar. Son los tratados en los que Napoleón III le dice a Maximiliano, yo te pago las tropas que estén allá, yo me encargo de que no estés descuidado por la corona. O sea, te vamos a apoyar, la corona de Francia te va a apoyar, pero a cambio de eso, ¿se acuerdan? Tú tienes que renunciar a todos tus derechos aquí en Europa. Número 24. Una que les dije que me encanta, que me da mucha risa. Al asumir el trono de México en 1864, ¿qué hizo Maximiliano con las reformas liberales? ¿Las canceló? ¿Las modificó y moderó? ¿Las sometió a un plebiscito o las mantuvo vigentes? ¿Qué significa modificó y moderó? Que las cambió y las hizo un poquito más conservadoras. ¿Qué es someter a un plebiscito? Esta palabra a lo mejor es un poco extraña. Plebiscito quiere decir una votación. Un plebiscito es cuando yo reúno a las cámaras o al parlamento y les digo, oigan, vamos a hacer una votación que la mayoría decida si están a favor o en contra de esto. Eso es un plebiscito. Entonces, ¿qué hizo Maximiliano? Las canceló, las modificó y las hizo un poquito más relajadas, las sometió a votación o las mantuvo vigentes. Y la respuesta correcta es las mantuvo vigentes. Acuérdense que esto es muy gracioso porque los conservadores traen a Napoleón, digo, los conservadores junto con Napoleón traen a Maximiliano porque quieren que gobierne de manera conservadora, quieren que gobierne de manera con una monarquía absolutista, que proteja a la iglesia. Y Napoleón pues viene de Europa, donde hay muchas ideas liberales, y Napoleón dice, está bien padre, sus leyes liberales las voy a seguir. Es más, no solo las voy a mantener, sino que las voy a hacer más liberales todavía, más radicales. Y aquí la pregunta 25 es igual. ¿Qué ocurrió con las leyes de reforma durante el imperio de Maximiliano? Estas fueron reconocidas por el emperador. Esta es la respuesta correcta. Ya vieron que a Maximiliano le gustaron mucho y porque fíjense, ¿fueron anuladas? No. ¿Fueron decretadas por Benito Juárez? Sí, pero no durante el imperio de Maximiliano. Esta la quito. Y fueron defendidas por la Junta de Notables. No hay manera, porque la Junta de Notables son los conservadores junto con los europeos que quieren poner aquí la monarquía. Vamos a ver aquí, ya me lo acabamos, ¿eh? Número 27. Tras ser derrotado Maximiliano en el sitio de Querétaro, los generales Miguel y Miramón y Tomás Mejía, que eran los que estaban ahí con él, acuérdense que ellos dos son generales que están apoyando a Maximiliano, son los leales, son los que le quedan ahí muy leales. ¿Qué hacen ellos? ¿Tomaron el mando de las tropas y restauraron la República? No, claro que no, eso lo va a hacer Don Benito y lo va a hacer ahí Lerdo de Tejada. ¿Fueron condenados a la pena capital y fusilados junto al emperador? Esta es la respuesta correcta. ¿Lograron el indulto porque se atuvieron a la amnistía liberal? No. El indulto lo pidieron, pero acuérdense que no se los dieron. ¿Reconocieron a don Benito como presidente legítimo? Tampoco. Don Benito no necesitaba que esto lo reconocieran. Él necesitaba que lo reconociera Estados Unidos, ¿no? Es la opción B. Acuérdense, en el Cerro de las Campanas, cuando se termina la Guerra de Reforma, perdón, la Guerra de Reforma, no, cuando se acaba la intervención francesa, el Segundo Imperio Mexicano, van a fusilar a Maximiliano, Miramón y Mejía. Miramón y Mejía, Miguel Miramón y Tomás Mejía, que eran generales.
que estaban también un poquito metidos ahí en la política, que estaban apoyando a Maximiliano. Acuérdense que Miramón es el general que va a quitar, ya lo dije ahorita, lo repito, es el que va a quitar a Zuluaga, es el que lo va a quitar ahí, que se acuerdan que este bando conservador se debilitó porque Miramón ya no le gustó mucho lo que estaba haciendo Zuluaga, lo va a derrocar, va a tomar el mando, pero del bando conservador. Todos estos son conservadores, entonces fueron, ¿qué significa condenados a pena capital? Condenados a muerte. Y aquí la manera de ejecución era el fusilamiento. 28. Tras el sitio de Querétaro y la caída de Maximiliano, Benito Juárez reasume el control político y militar del país. ¿Cómo se le conoce a esta etapa de la vida nacional? ¿La República centralizada, la República restaurada, el Segundo Imperio o la dictadura porfirista? Primero vamos a quitar esto, porque apenas vamos para allá. Vamos a quitar el Segundo Imperio. Segundo Imperio fue lo que quitaron. Fue lo que don Benito Juárez quitó. El Segundo Imperio es el de Maximiliano. Pero a mí me están diciendo que tras caer Maximiliano, Benito Juárez va a reasumir el control político y militar del país. ¿Cómo se le llama esta etapa donde Benito reasume el gobierno y va a poner un orden? Es la República algo. ¿Ya vieron cuál es? Es la República restaurada, porque restaurar quiere decir como arreglar. ¿Por qué no puede ser centralizada? Pues porque eso lo querían los conservadores. Centralizada es que centralizábamos el poder, ¿no? ¿Qué gobiernos, pregunta número 29, qué gobiernos comprenden el periodo de la historia de México llamado como la República Restaurada? ¿Qué será? Dice, el de Porfirio Díaz y Manuel González lo quitamos. Fueron tres presidentes, pero dos principales. Madero y Victoriano Huerta, tampoco, esos apenas son de la Revolución. Benito Juárez y Lerdo de Tejada son esos. Acuérdense que son esos dos que Porfirio Díaz las andaba haciendo de bronca porque los dos andaban ahí religiendo, ¿no? El de Juan Álvarez también anduvo ahí, ¿eh? Juan Álvarez también, yo también lo metería en ese grupo de arriba, pero Comonfort no. Comonfort no fue parte de la República Restaurada, él fue el último presidente antes de la Guerra de Reforma. La República Restaurada, acuérdense que es después de la Guerra de Reforma. Número 30, ya mero acabamos, ya mero acabamos, ya estamos terminando. Durante su gobierno, Benito Juárez hizo modificaciones en las leyes y en la Constitución. ¿Cuál era el propósito de estos cambios? De modificar las leyes y la Constitución. Ustedes nada más acuérdense. ¿Qué quería don Benito? ¿Era liberal o conservador? ¿Qué quería? Y ahí vamos a ver qué es lo que quería. Que hubiera igualdad social y económica en México. Yo podría pensar que es esta, miren, no la descarto, ¿no? Que México fuera una nación moderna en el aspecto político y económico. A esta le voy más. Estaba ganando. Que los demás países respetaran a México. Pues mira, igual y sí, pero no, esto no creo que sea. O sea, vaya, no, don Benito no modificó leyes para que los demás países respetaran a México. O sea, esta no es la causa. Y que hubiera una sola religión oficial. Cuidado, esto lo quieren los conservadores. Don Benito proponía la libertad de culto, libertad de creencia, Estado laico tampoco. Oye, ¿por qué es la B y no es la A? Porque que hubiera una igualdad social y económica, eso fue algo que Don Benito a lo mejor sí quería, pero no modificó leyes para que eso pasara. Modificó leyes para que sí, México fuera una nación moderna. ¿En qué sentido? Por eso aquí dicen el aspecto político, pero también social y educativo. Ya vimos que trajo el positivismo, suprimió un montón de cosas que le ponían el pie. Entonces es la opción B, que fuera una nación moderna. Él quería modernizar el país y la mejor manera de modernizarlo era con, ¿no?, ideas de la ilustración. Vámonos con la 31. Un factor determinante que permite, miren cómo aquí se contesta, modernización. Era lo que buscaba don Benito. Durante la etapa de la República Restaurada, yo voy a buscar algo que a mí me dé como que la idea de cómo nos modernizamos de todo esto de aquí. Dice, la creación de la Universidad de México. Bueno, pero esa no se creó durante la República Restaurada, esta la descarto. Si dijera la escuela preparatoria o la escuela de ingenieros, tal vez, ¿no? Y luego dice la C, la práctica de la reelección. Pues esto no es algo que es determinante que modernice, la descarto.
La erradicación de la Cámara de Senadores, totalmente hay que descartarla. ¿Y qué me queda? La educación positivista. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque acuérdense que la educación positivista es esta educación laica, con leyes, perdón, con leyes y con ciencias experimentales. Es esta de aquí. La que en Francia creó o desarrolló Auguste Comte y aquí trajo Gabino Barrera, esa mera. Número 32. Menciona el nombre de los planes con los cuales don Porfirio se opuso a la reelección de don Benito y a la de Lerdo de Tejada, respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? ¿Cuál fue primero y cuál fue después? Pero aquí está muy sencillo. Primero la de don Benito y luego la de Lerdo de Tejada. Dice plan de la Noria y plan de Tuxtepec. Entonces, una vez les digo, esta es la respuesta correcta. El plan de la Noria fue contra don Benito y el plan de Tuxtepec fue contra Lerdo de Tejada. Aquí dice plan de Tuxtepec y de Tacubaya. No, el de Tuxtepec sí, pero el de Tacubaya fue el que se hizo como un Ford para darse un golpe de estado a la Constitución del 57. Dice plan de Ayutla y plan de Guadalupe. No, hombre, estos son. El de Ayutla, si no me equivoco, fue con el que quitaron a este Santana. El de Guadalupe, ahorita me acuerdo porque ya se me estoy haciendo bolas, son muchos planes. El plan de Agua Prieta, ese lo vamos a ver en la Revolución apenas, pero si no me equivoco, el plan de Agua Prieta es con el que van a quitar a Álvaro Obregón, ¿no? Y luego aquí dice plan de Ayutla, es el mismo que dije arriba, el plan de Ayutla es con el que van a quitar a Santana después de que vendió el territorio de la Mesilla, ¿no? El plan de Guadalupe es el plan con el que van a quitar a Venustiano Carranza, por eso no me acordaba muy bien, es con el que van a quitar a Venustiano Carranza, pero eso es hasta la época de la Revolución. No, no es cierto, es el plan con el que Venustiano Carranza va a quitar, ay, pero no me acuerdo quién. Es que el plan de Agua Prieta es un que quitan a Obregón. Ah, el plan de Guadalupe ya me acordé, es con el que van a quitar a Victoriano Huerta. Es el que hace este Venustiano Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Este de Agua Prieta también lo vamos a ver más adelante. Entonces, la respuesta correcta, inciso A, Noria y Tuxtepec. Esos son los dos. Pregunta número 33. ¿Cómo justificó el plan de Tuxtepec la lucha contra Lerdo de Tejada? O sea, ¿cómo justificó don Porfirio este plan contra Lerdo de Tejada? Como diciendo, ¿qué fue lo que hizo mal Lerdo de Tejada? ¿No? ¿Cómo justificó este plan? Y dice, a través de un reparto agrario a favor de miles de campesinos, ¿no? Pues esa a mí no me suena. ¿Cómo con un reparto agrario voy a luchar? Pues no. Como una necesidad política para la conciliación entre Estado e Iglesia. Esto ya fue de la Reforma, esta también me suena que no. Mediante el lema de la causa antirreeleccionista, esta me suena que sí, estaba ganando. Y luego, como una serie de reformas liberales para restablecer la República Federal. Esto no tiene sentido porque Lerdo de Tejada y Don Benito ya tenían una República Federal. Y don Porfirio no hizo reformas liberales, ¿no? Don Porfirio nada más quería que se respetara la Constitución, que ya después él se le va a pasar por el arco del triunfo mil veces, él se va a reelegir mucho, pero al principio don Porfirio no quería que se reeligieran ni don Benito ni Lerdo de Tejada. Por eso hizo estos dos planes. Última pregunta, llegamos al final, ¿eh? Llegamos al final, por fin, le hicimos casi todas. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones menciona uno de los, de los principios del plan de Tuxtepec impulsado por don Porfirio? Fíjense que se parece mucho a la de arriba, es prácticamente igual. O sea, en pocas palabras, el plan de Tuxtepec, ¿qué quería? ¿Qué quería este plan de Tuxtepec? La desamortización de bienes de la iglesia, no, es la ley Lerdo. El reconocimiento de Lerdo de Tejada en la presidencia es lo contrario. Lerdo era presidente y se quería reelegir. El precepto constitucional de no reelección. Fíjense que es lo mismo que está aquí. Causa antirreeleccionista. Se fijan que esta pregunta es la misma, pero hecha de dos formas diferentes. Y número C, restitución de los ejidos de los campesinos. No, tampoco. Esto no era por lo que estaba apelando don Porfirio. Don Porfirio, ya lo dije arriba y lo repito aquí, no quería que se estuvieran religiendo todos estos, ni don Benito ni Lerdo de Tejada. Respuesta correcta, inciso C. La no reelección. Terminamos, miren, nos las aventamos todas.
Una hora 20. Se me hace que fue nada más una hora en este banco de preguntas. Si llegaron hasta aquí, déjenme un mensaje y díganme logrado o algo así como en las páginas, ¿no? Para mandar algo, algo les tengo que dar como reconocimiento porque, oigan, una hora y con un tema tan complejo como este no dormirse, es para que les dé un reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en el siguiente video? Porfiriato. ¿Por qué Porfiriato? Porque vamos a ver cómo don Porfirio, acuérdense que después del plan de Tuxtepec, va a ser ahora él el que va a tomar el mando de la República, pero vamos a ver cómo lo hizo y vamos a ver cómo se fue convirtiendo en lo que se convirtió. Miren cuánto dura el Porfiriato, ¿eh? Ya estamos llegando al siglo XX, ya estamos dejando los 1800, estamos entrando ya a los 1900 y vamos a empezar ya ahora sí a ver cosas del México contemporáneo. Pero antes de eso, el Porfiriato, del 1876 a 1911. Es el presidente que más tiempo ha estado al mando. Fueron más de 30 años en total, tomando en cuenta todas las... Bueno, lo vamos a ver más adelante, no me adelanto, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en el siguiente video. Si llegaron hasta aquí, ¿qué han de decir ustedes? Siempre me dicen, muchas gracias, señor, pero yo también les agradezco a ustedes porque no es fácil estar escuchando a un señor hablando de estos temas que son tediosos, que son aburridos, pero lo necesitamos saber para pasar el examen, ya sea el examen que van a hacer para terminar su bachillerato o para que el examen de ingreso de la universidad. Nos sirve conocer estos temas y a mí me gusta verlos así. Me gusta desmenuzarlo. Ya vieron que aquí no se trata de nomás estar leyéndoles la guía, como si he visto que hay gente que lo hace. Cada quien, ¿eh? Pero a mí me gusta desmenuzarlo. Me gusta ir viendo todo poco a poco, verlo como un chismecito histórico y así ya no tenemos que estudiar ni machetearnos nada. Simplemente tomen los apuntes necesarios. Ya sé que yo ya subrayé mucho aquí, pero ustedes hagan sus apuntes, tomen las capturas que sea necesario que tomen, hagan su acordeoncito y siempre tengan en mente, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Esto pudo haber pasado antes de esto? No, esto fue consecuencia de esto. Ah, y esto fue causa de esto otro. Vean la historia como esa línea del tiempo en la que no pudo haber pasado una cosa sin que antes pasara otra. Si lo hacen así, se les va a hacer menos tedioso. Esta materia, se los he dicho muchas veces, ciencias sociales es la materia que más se deja pendiente de las teóricas. Más que humanidades, más que experimentales, más que comunicación o cualquier otra, es social. Después de matemáticas, están casi igual en promedio de que son las que la gente más deja pendientes. Ya vieron que difícil no es, pero si yo me quiero aprender todos estos tratados, estos personajes, estos conceptos de memoria, macheteándomelos sin entender a fondo qué está pasando, es imposible. Necesitan tener una memoria excesivamente muy buena y muy extensa porque son muchas cosas. Ya vimos historia universal, ya vimos todos los datos que vimos ahí y luego historia de México. Entonces no se estresen, nada más véanlo así poquito a poco y pues bueno, no les quito más tiempo, miren, nos aventamos casi una hora y media. Nos vemos entonces en el siguiente video donde vamos a hablar del Porfiriato. Vamos a hablar de esta época, este presidente que para muchos fue un héroe, para muchos un villano, para mí fue un poquito de las dos. Entonces, bueno, nos vemos entonces en el siguiente video.